Eres Dios de esta tierra, eres rey de esta gente y el Señor de este pueblo. Que creen en el nombre de Jesús, al momento que creen en el nombre de Cristo, eso les lleva a tener la autoridad de ser llamado hijo de Dios. No hay nadie como nuestro Dios. Dios les bendiga, mis hermanos, los saludo con la paz del Señor. David decía: yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Porque David entendía este principio: no hay mejor lugar que estar en su casa. A mi hijo le encanta mucho una de las películas que hoy en día están en auge, y es este aspecto de los superhéroes. Siempre mi hijo es: papi, cómprame esto de un superhéroe, cómprame esto de superhéroe. Y cuando veo una película: papi, yo quiero ver la película de superhéroe. Y cuando estaba viendo los superhéroes que él observaba, le dije: ¿y a qué superhéroe crees que me parezco? Y él me quedó viendo los superhéroes, y me quedó viendo, y quedó viendo los superhéroes, y digo: ¿sí hay un superhéroe que me parezca? Y él dijo: sí, papi. Entonces yo me puse contentísimo, y digo: ¿y a qué superhéroe me parezco, mijo? Y dijo: te pareces a Hulk. Y yo le dije: ¿y por qué Hulk? Empecé a ver mis músculos. Dice: porque tienes una barriga grandota como Hulk. Pero hoy vivimos una realidad donde Hollywood constantemente nos está presentando esa idea de héroes. Esa idea de héroes, y porque en cierta manera muestra una realidad que nuestra sociedad está necesitando. Nuestra sociedad necesita héroes. Y lo sorprendente es que las taquillas de dichas películas siempre han tenido mucha acogida. Usted ve los premios y siempre estas películas han tenido mucha acogida en taquilla. ¿Y será porque inconscientemente anhelamos esa idea de héroe, o porque inconscientemente anhelamos alguna personaje que nos saque de la situación en que nos encontramos, o que nos saque del mundo pesimista en el que vivimos, donde los conceptos hoy en día ya han perdido su significado? Yo me quedaba sorprendido cuando fui a un matrimonio de una hermana y la jueza le cambió los conceptos del significado, donde ya el matrimonio ya no es visto como un pacto de dos personas ante Dios para toda la vida, sino que el matrimonio hoy en día en nuestra sociedad es visto como un acuerdo de ambas partes. Los conceptos están perdiendo sus significados frente al declive que nuestra sociedad está teniendo, donde la sexualidad ya no es vista como una unión espiritual de amor, sino es vista ahora como una unión carnal que satisface los deseos más oscuros. Frente a esta situación, muy adentro, como que tenemos un aire de esperanza de que toda esta situación, de que todos estos conceptos puedan cambiar y que podamos vivir en cierta manera en tranquilidad. Lo interesante es que mientras Hollywood plantea a estos héroes que nuestra sociedad está queriendo, está anhelando, en cierta manera también los plantea de una manera inalcanzable. Porque pone a personajes con poderes superhumanos, o con situaciones a lo cual el hombre común no lo puede alcanzar. Y como que en cierta manera nos enfoca de que la desgracia en la que vivimos no hay héroe que nos libere. Que es imposible de que haya héroes imperfectos. Y en medio de una sociedad humana imperfecta, cabe preguntarnos: ¿será posible que en medio de lo imperfecto surjan héroes? Y este es el tema que quiero hablar durante todo el mes de julio, sobre héroes imperfectos. ¿Es posible ser héroes imperfectos en medio de una sociedad que habla sobre la perfección? ¿Es posible de que surjan héroes? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña la Biblia? ¿Qué nos habla la palabra frente a esta realidad? ¿Qué personajes Dios tomó para convertirlos en héroes? Y el tema, mis hermanos, que quiero hablar esta mañana con ustedes, frente a la serie de sermones de héroes imperfectos, es el héroe de la cueva. Diga conmigo: el héroe. Pero dígalo con fuerza: el héroe de la cueva. Y ese es el tema que quiero hablar con ustedes. Y quiero que vayamos al libro de Jueces, capítulo 6. Y muchas gracias por los diáconos que están muy atentos en traerme el vasito de agua. 6, capítulo 2, versículo 12. Jueces 6, 2. Y después del 2 nos trasladamos al verso 12. Dice así la palabra de Dios:
y la mano de Madián, encontraron todos Jueces capítulo 6, versículo 2, y de ahí nos trasladamos al 12. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por la causa de los madianitas, ¿se hicieron qué? ¿Se hicieron qué? ¿Cuevas en dónde? Se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Ahora quiero que nos traslademos al versículo 12. Y el versículo 12 dice lo siguiente. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Qué le dijo? Y le dijo, Jehová está contigo. ¿Cómo? ¿Varón qué? Pero versículos anteriores habían hecho ¿qué? ¿Habían hecho qué? ¿Pero era qué? Estaba en la cueva, pero era valiente. Y este es el tema que quiero hablar con ustedes esta mañana. Héroes de la cueva. O héroes en la cueva. Y vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre de gloria, Espíritu Santo. Mira, tú desde el inicio nos mostraste que estás en este lugar. Este fin de semana ha sido un fin de semana maravilloso desde la vigilia. Y sé que tu presencia está y sigue estando. Te he dicho que no quiero subir o dar un paso si tú no estás conmigo. Y el hecho que esté aquí adelante es porque tú estás conmigo y clamo para que tú uses mi vida. Yo no conozco las necesidades de cada uno, pero tú conoces sus necesidades y clamo para que tú pongas palabra en mis labios y para que tú hables a través de mi boca. Gracias te doy, mi Jesús y mi Señor. Amén y amén. El héroe en la cueva. Héroes en la cueva. Jueces es el libro de las bellas historias de los héroes que surgen en un ambiente caótico, en un ambiente crítico. La Biblia me habla que Israel había salido de una manera poderosa y majestuosa de la opresión de Egipto a conquistar una tierra que fluye leche y miel. Y Josué, respaldado por Dios, tomó aquella tierra y la distribuyó a los tribus y hasta ahí la historia es hermosa. Pero con la muerte de Josué como que el pueblo quedó a la deriva, donde dice claramente el texto donde cada uno hacía lo que les venía en gana. Y esta situación llevó a que un círculo vicioso se repita en la vida de Israel. Un círculo vicioso afecte la vida de Israel. Y dice el texto que cuando estuvieron sin Josué, hacían lo que bien les parecía. ¿Cuántas veces cuando estamos bien nos olvidamos de buscar de Dios? Queremos que Dios nos dé un trabajo y decimos, pastor, ore por un trabajo. Y cuando tenemos el trabajo no venimos a la iglesia porque queremos descansar. O queremos que Dios nos dé un negocio y decimos, pastor, ore, o vamos a orar por un negocio. Y cuando Dios nos da el negocio, dejamos de venir a la iglesia porque tenemos que atender el negocio. Y cuando estamos bien, dejamos de buscar de Dios. E Israel había caído en esta situación. Dejaron de ser el pueblo que moraba o que andaba a la deriva por el desierto. Y cuando empezaron a poseer su tierra, se olvidan de Dios a tal punto que cayó en un ambiente caótico y crítico. Y esto lleva a que en Israel se repita constantemente un círculo vicioso, donde Israel sirva a Dios, después Israel cae en la idolatría, después Israel es esclavizado, después Israel clama a Dios, después de que clama a Dios, Dios levanta un héroe o un juez, Israel es liberado y después de nuevo Israel sirve a Dios. Y constantemente este círculo se repite en la vida de Israel. Y en medio de este círculo es donde nace Gedeón. En medio de este círculo constante nace un personaje llamado Gedeón. Y es interesante observar lo que el nombre Gedeón significa. Y Gedeón significa el que destroza, el luchador. Yo creo que mi mamá debía haberme puesto Gedeón antes que Omar. Pero eso significa Gedeón, el que destroza, el luchador. Y es algo sorprendente porque los judíos no ponían nombre a sus hijos por ponerlos. Los judíos no le decían, bueno, te queda bonito este nombre, mijo, te vas a llamar Caleb. Y él, ¿cómo te llamas? Caleb. Y cuando iba a Israel, ¿cómo te llamas? Caleb. Y los israelitas se sorprendían. ¿Por qué? Porque Caleb significa perro. Y los judíos no ponían nombre porque le quedaba bonito a un niño, sino que el judío ponía un nombre a su hijo porque quería que el nombre marque el destino del mismo.
o porque el muchacho presentaba un carácter a lo cual el nombre le podía distinguir. Y es sorprendente que Gedeón nace en medio de ese círculo constante, pero nace en el momento en que Israel estaba sirviendo a Dios. Y cuando nace Gedeón, Israel estaba bien, y este muchacho empezó a mostrar actitudes de un luchador, de un emprendedor, de un hombre valiente, de un hombre esforzado. Y cuando su madre lo vio, dijo: está bien, pues yo creo que no eres un hombre común así, que desde el vientre de su madre, tal vez este niño empezó a mostrar la valentía, dispuesto a hacer grandes hazañas. Y dijo: te vas a llamar Gedeón. Y fue marcado con este nombre, Gedeón, el que lucha, el que está dispuesto a hacer grandes hazañas. Pero la historia me habla que el luchador llegó un momento en que estaba ¿en dónde? La cueva. El luchador, el que tenía grandes sueños, el que no se quedaba estancado, llegó un momento en que se encontraba en la cueva. Y la pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta la encontramos en el versículo 2. Se había levantado un ejército donde constantemente estaba atacando a Israel a tal punto que había llevado a que Gedeón se meta en la cueva. El ataque constante de los madianitas, de los amenazadores, porque eso significa Madián, amenazador, lo llevó a que el valiente se refunda en una cueva. La constante presión le llevó a esconderse en una cueva. El miedo constante de su alrededor, de la gente que vivía alrededor de Gedeón, le llevó a que Gedeón se meta en una cueva, a seguir la presión del grupo. Él era el valiente, pero al ver que demás pueblos se fue a la cueva, también Gedeón dijo: voy a armar mi cueva y voy a meterme en la cueva. Era un valiente, pero estaba en la cueva. Era un hombre emprendedor, pero se encontraba en la cueva. Era un hombre que pintaba para ser un gigante en medio de su pueblo, pero la amenaza constante le llevó a meterse en la cueva. En ocasiones, mis hermanos, las frases de fracaso sobre nuestros oídos constantes nos lleva a meternos en la cueva. Gente que tal vez nosotros nacimos con sueños, y cuando empezamos a representar nuestros sueños, la gente dice: no sirves para eso, no vales para eso. Nos lleva a que inconscientemente nos metamos ¿en dónde? En la cueva. El trauma impuesto en nuestra niñez de un abandono, de una violación, nos lleva a refugiarnos en una cueva. Aquel fantasma que nos mantiene en una cueva, sin ganas de salir, incluso dispuestos a morirnos. Donde nuestros sueños se mueren, donde nuestros sueños quedan en la cueva, en lo que son, en sueños, en anhelos y nada más. Ya no queremos soñar porque nos encontramos en la cueva, porque el miedo nos ha ocultado en la cueva. Gedeón era un héroe, pero estaba en la cueva. Gedeón era un hombre que desde su niñez mostró de que iba a ser un valiente, por eso su nombre, destructor, esforzado, pero se encontraba en la cueva. El punto no es cómo Gedeón estuvo en la cueva, sino lo que tuvo que hacer Gedeón para salir de la cueva. Porque tal vez hay muchas personas que en este momento se encuentran en una cueva. La vida ha perdido sentido, ya no queremos seguir luchando y nos encontramos en una cueva. Y tal vez somos gente a lo cual muchos veían en nosotros hombres no comunes, o incluso somos admirados por otra gente. Y a pesar de que somos admirados, nosotros mismos no nos admiramos y seguimos estando en la cueva. Como que no queremos salir de ahí. Gedeón se encontraba en la cueva. Gedeón era el hombre valiente, pero que estaba en la cueva. ¿Cuántas veces nos sentimos en una cueva? ¿Cuántas veces sentimos la oscuridad de la cueva que no queremos salir? Y como que la vida pierde sentido y significado. El punto no es netamente cómo Gedeón estuvo en la cueva, sino qué es lo que hizo Gedeón para salir de la cueva. ¿Qué es lo que hizo Gedeón para salir de la cueva? ¿Qué es lo que hizo Gedeón para salir de la cueva?
¿Qué es lo que nos enseña la palabra para que nosotros salgamos de la situación en la cual nos encontramos? Y quiero que vayamos a Jueces capítulo 6, versículo 23 y 24. ¿Cuántos héroes hay en este lugar? Como que no están seguros. Más que sea Hall, pero somos héroes. Y quiero que abra el verso 23 y el verso 24. Y dice lo siguiente. Pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y esto me sorprende. Y edificó allí Gedeón altar, ¿a quién? A Jehová. Y lo llamó ¿cómo? ¿Jehová qué? Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en el Ofra de los abieritas. Ahora, dice, presta atención en esto. Gedeón tiene el encuentro con Dios, estaba en la cueva. Y cuando tiene miedo, Dios le dice, no tengas miedo. Y cuando le dice eso, levanta un altar, a lo cual le llama Jehová, ¿qué? ¿Sabe qué significa esto? Dios es paz. Ahora la pregunta es, ¿estaban en guerra? ¿Había un pueblo que les estaba atormentando, sí o no? Pero él levantó un altar donde decía que Dios es paz. Estaba perseguido, pero él dijo, Dios es paz. Estaba en una cueva, pero él dijo, Dios es mi paz. ¿Cómo podemos salir de la cueva? Primero, cuando aprendemos a confiar. Diga conmigo, aprender a confiar. Gedeón, el que destroza, el valiente, se encontraba en una cueva. Gedeón nace en el momento de estabilidad de Israel. El versículo 31 del capítulo 5 dice claramente, y la tierra reposó por 40 años. Era uno de los mejores momentos de Israel, y en medio de ese ambiente nace Gedeón. Era un muchacho con capacidades de líder, tenía tintes de ser un gran valiente. Al parecer no le temía nada. ¿Quién no anhela que sus hijos nazcan en un ambiente de estabilidad y seguridad? Todos nosotros anhelamos que nuestros hijos nazcan en ambiente estable. Todos nosotros queremos que nuestros hijos nazcan en ambiente seguro. Pero rato menos pesado, ¡pum!, la situación cambia. Y el ambiente seguro se convierte en un ambiente caótico. En un momento dado la situación se transforma. Los madianitas aparecen en medio de la historia de Israel para cambiar la estabilidad del pueblo en inestabilidad, la seguridad en miedo. 7 años de opresión constante lleva a Israel a esconderse en una cueva. 7 años de una opresión constante llevó al gran valiente a estar metido en una cueva. El abuso constante de un pueblo llevó a que el muchacho que tenía tintes de ser un gran líder se esconda en una cueva al punto que pierda su identidad. ¿Cuántas veces el abuso constante nos lleva a que perdamos nuestra identidad? Somos gente con sueños, con anhelos. Yo conversaba con un muchacho y me decía, pastor, yo no sirvo para nada, yo creo que no debía haber nacido. Y yo le decía, ¿conoces algo sobre cómo naciste? Y él me dijo, no me he puesto a pensar. Yo le dije, mira, la ciencia es algo sorprendente. Y Dios hace las cosas de una manera perfecta. Y él me quedó viendo y me dijo, ¿qué me quiere decir, pastor? Y yo le dije, mira, cuando un hombre fecunda con una mujer, en la fecundación salen millones de espermas. Y solo uno puede fecundar. Y sabes que eso es una carrera de muerte de 3 días. Donde millones luchan para llegar a la meta. Y solo uno logra hacerlo. ¿Y sabes quién logra hacerlo? El valiente, el esforzado. Salen millones, pero solo uno puede hacerlo. ¿Y sabes quién es ese uno? Eres tú. Y si tú naciste es porque eres un valiente y porque Dios sabe que puede confiar en ti para que en este lugar hagas grandes cosas. No es para que estés escondido en la cueva, es para que salgas de la cueva. El abuso constante llevó a que Gedeón se meta en una cueva, perdió su identidad. ¿Cuántas veces el fracaso constante, el abuso constante, las palabras que destrozan nos han derrumbado, opacando nuestra identidad? Llevándonos a que no confiemos en nosotros mismos, peor en Dios. Conocí a una mujer de una familia emprendedora y soñadora, una mujer de carácter firme en Cuenca, admirada por muchos. Todos decían, esta mujer es emprendedora. Venía de una buena familia y decían, esta mujer es emprendedora.
Pero rato menos pensado, una mala decisión cambia la situación. Se casa con un hombre y este hombre le deja abandonando. Para variar, sus hijos llegan a la adolescencia y en la adolescencia quieren hacer lo que ellos quieran y vieron que la mejor oportunidad era ir con su padre y deciden abandonar a su madre. Para variar, le encuentran una enfermedad. Vez tras vez en un fracaso. Y la mujer que conocí de carácter firme, era una mujer y que con el rostro levantado, era una mujer que rato menos pensado, su rostro permanecía en el piso. Constantemente lloraba, producto de una depresión que le estaba afectando. Así que un día decidí irla a visitar y cuando llegué a visitarla, la pregunta de ella fue sorprendente. Pastor, ¿por qué tengo que pasar tanto dolor? Y esto me sorprendió más. ¿Dónde están las maravillas de Dios? ¿Y cuántas veces cuando estamos en fracaso como que pensamos que ya el mundo se volvió negro y que nunca más vamos a salir de esto? Y como que queremos morir y que ya la situación acabe rápido. El valiente se encontraba en una cueva porque un grupo de ejército lo estaba atormentando. Era un valiente, pero se encontraba en la cueva. ¿Y cuántas veces de nuestros labios no han salido estas palabras? ¿Dónde están sus maravillas? La Biblia me dice en el versículo 6 que cuando viene el ángel de Jehová y le dice a Gedeón, Jehová esforzado, valiente, Dios está contigo. ¿Cuál es la respuesta de Gedeón? Vayan a Jueces capítulo 6. Viene Dios y le dice, varón, eres esforzado, eres valiente. Dios está contigo. ¿Y cuál es la respuesta de Gedeón? Si Dios está conmigo, ¿dónde están sus maravillas? Tanto estaba Gedeón en la cueva que ya incluso había dejado de confiar en Dios. ¿Dónde están sus maravillas? Versículo 13. ¿Dónde están sus maravillas? Las maravillas que contaron nuestros padres diciendo que nos sacó de Egipto y ahora Jehová nos ha dejado solos. ¿Cuántas veces cuando nos encontramos en la cueva nos sentimos solos y pensamos que ni siquiera Dios nos va a prestar atención? Gedeón se encontraba en la cueva. Gedeón había perdido su confianza. Algo que me sorprende de Dios es que incluso cuando nosotros dejamos de confiar en nosotros mismos, y esto me encanta de Dios, porque Gedeón ya no confiaba ni en Dios ni en él. El nombre de Gedeón era una burla para él, destrozador. Imagínense al destrozador con el rabo entre las piernas. Imagínense al destrozador con la cabeza baja. Era una burla el nombre para él. Ya no confiaba ni en él mismo. Su nombre ya no le daba para él. Pero algo que me encanta de Dios es que incluso cuando nosotros dejamos de confiar en nosotros, Dios aún sigue confiando en nosotros. Y esto me encanta de Dios. Cuando aún nosotros decimos, ya quiero morirme, Dios dice, aún hay algo más grande que quiero hacer contigo. Levántate que yo todavía sigo confiando en ti. Aun cuando nosotros ya pensamos que ya todo está acabado, Dios todavía sigue confiando en nosotros porque Dios nos ha creado y Dios sabe qué puede hacer con nosotros. Y esto me encanta de Dios. Cuando pensamos que la mejor opción es morir y vivimos con miedo, es cuando Dios nos muestra su confianza. Gedeón estaba en la cueva, escondido con miedo, y Dios le llama valiente. Gedeón estaba en la cueva, escondido, sin ganas de salir, atemorizado, y Dios le dice esforzado. Él ya no confiaba en él mismo, su nombre parecía una burla, vivía con miedos. Imagínese un hombre que su nombre tenía mucho que decir y él con la cabeza baja. Ya su nombre era una burla, ya no valía el nombre sobre él. Recuerdo una ocasión que fui a visitar a un hermano. Y cuando fui a visitar, yo siempre decía, paz del Señor. Y cuando están, saben decir, pase, pastor. Y llegué a una casa y dije, paz del Señor. Y el hermano me dijo, pase, pastor. Y yo abrí la puerta, empecé a pasar. Y la hermana dijo, cuidado con el destrozador. Yo sabía que era un perro. Inmediatamente me fui a la esquina. Y cuando sale un perro, un chiquitito, hermanos, ahí. Cuando vi ese perro, me dio risa. Entonces cuando viene ese perro bravísimo, yo inmediatamente le extendí la mano y ese perro se me lanza la mano y casi me destroza la mano. Era chiquito, pero le quedaba el nombre. Era un destrozador. Pero ¿cuántas veces Dios nos llama valientes y queremos seguir en la cueva? Dios nos llama que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros, pero queremos estar aún en la cueva. El valiente estaba en la cueva, incluso cuando Dios confió en él.
Miren, mis hermanos, cuando parece que todo está perdido y estamos tan acostumbrados a las malas noticias, es cuando Dios decide confiar en nosotros. Cuando no hay solución y decimos, Señor, ni yo confío en mí, Dios dice, tú no confías en ti, pero yo sí confío en ti. La Biblia me habla que cuando Moisés estaba en el desierto, ahí fue cuando Dios se le apareció para decirle que saque a Israel de Egipto. Cuando David estaba en el olvido con las ovejas, es cuando Dios confió en David para llamarlo rey. La Biblia me enseña que cuando todo está perdido y ya ni nosotros confiamos. Imagínense Moisés era príncipe, después estaba en el desierto, ya no confiaba en él. Y Dios dice, tú eres mi hijo. Yo confío en ti, saca a Israel de Egipto. Cuando todo está perdido es cuando Dios confía en nosotros. La Biblia me enseña esto. Déjenme decirles algo, mis hermanos. A veces nosotros no entendemos esa confianza hasta que no aprendemos a confiar en Él. A veces no entendemos cómo Dios confía en nosotros y nosotros no estamos dispuestos a confiar en Él. Gedeón supo que no era un simple profeta que decidió confiar en Él, era Dios mismo. Y ahí fue cuando Gedeón decidió confiar en Dios. Y esto me encanta. Y dice, y levantó un altar al cual llamó Jehová Shalom, que significa Dios es paz. Estaban oprimidos, pero dijo Dios es paz. Su vida estaba en peligro, pero dijo Dios es paz. Estaba en crisis, pero dijo Dios es paz. ¿Cuántas veces nosotros decimos eso? ¿Cómo está, hermano? Ay, pastor, con una crisis que ya no aguanto. Y Gedeón estaba en crisis, pero dijo Dios es paz. ¿Cuántas veces estamos emproblemados y nos da ganas de morirnos y ya la vida no nos interesa para nada? Pero ¿cuántas veces en medio de esa situación podemos levantar nuestra voz y decir, aunque las cosas parezcan estar mal, yo confío en Dios, porque Dios en medio de eso, Dios es mi paz? ¿Cuántas veces podemos decir eso? Las cosas pueden estar mal, pero Dios es paz. Diga conmigo, Dios es mi paz. ¿Cómo Gedeón salió de la cueva? Primero aprendiendo a confiar en Él al confiar en Dios. ¿Cómo salimos de la cueva? Aprendiendo a confiar en Él. Si Dios confía en ti, ¿por qué tú no confías en Dios? Si Dios confía en ti, ¿por qué tú no confías en Dios? Vamos a la iglesia. Ay, ¿para qué voy a ir a la iglesia si todo está mal? No me está yendo mal. Pues si Dios confía en ti, ¿por qué no decides confiar en Dios? ¿O acaso vienes a la iglesia cuando todo está bien? Dios confía en ti, ¿por qué tú no confías en Dios? ¿Qué hizo Gedeón para salir de la cueva? Primero tuvo que aprender a confiar. Diga conmigo, confiar. Segundo, ¿qué hizo Gedeón para salir de la cueva? Y esto es buenísimo. Versículo 10 y versículo 25. Y yo os dije, viene el profeta y dice, yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Qué dice aquí? No temáis a los dioses. ¿De quiénes? ¿De quiénes? En cuya tierra habitáis, pero no habéis ¿qué? Ay, esto es. Segundo, y versículo 25. Vayamos al 25. Gracias, mi hermano. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba ¿qué? ¿Y derriba qué? ¿El altar de quién? De Baal, que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Primero, ¿cómo aprendemos a ser un héroe que sale de la cueva? Primero, aprendiendo a confiar. Segundo, aprendiendo a derribar el altar. Diga conmigo, derriba tu altar. Derriba tu altar. El versículo 10 nos entrelaza con la historia de Gedeón, con un mensaje de un profeta. Antes de entrar a la historia de Gedeón, nos habla un mensaje de un profeta. No dice el nombre. Primera vez en la Biblia que menciona un profeta que no tenía un nombre. Y marca el eje del problema de Israel. Y el eje del problema de Israel es que el miedo les había llevado a levantar un altar a Baal. Ahora, algo me sorprende. Porque Canaán era tierra de algunas tribus. De los jebuseos, de los heteos, de los fereceos, de los amorreos y de todos los feos. Y era un tribu donde habitaban todos estos de ahí. Pero el profeta no menciona ni a los jebuseos, ni a los heteos, ni a los fereceos, sino menciona a quiénes. ¿A quiénes? A los feos, a los amorreos. ¿A quiénes menciona? ¿A quiénes? ¿Y sabe qué significa amorreo? La palabra morreo viene de morró, que va de mará. Y esta palabra significa amargado. Esta palabra morreo significa amargado. Y la palabra, la Reina Valera, dice lo siguiente. Yo soy Jehová vuestro Dios,
no temáis a los dioses, dice aquí. Pero en el hebreo está la palabra Elilim. Y la palabra Elilim significa ídolos. Ídolos. Pero la Reina Valera dice dioses. Entonces preste atención, entendiendo el texto bajo estas realidades. Y yo os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los ídolos de los amargados en cuya tierra habitas. ¿Cuál era el problema de Israel? Es que empezó a tener miedo de los ídolos de los amargados. Y aquí está el meollo del asunto. ¿Qué sucedió con Israel? Al momento que dejaron de confiar en Dios, dejamos de confiar en nosotros. Y cuando dejamos de confiar en Dios y dejamos de confiar en nosotros, perdemos nuestra identidad para adquirir otra. Présteme atención en esto. Cuando dejamos de confiar en Dios, dejamos de confiar en nosotros. Y cuando dejamos de confiar en nosotros, perdemos nuestra identidad para adquirir ¿qué? Otra. Ven acá, Darwin. Supongamos que vos eres un amorreo de la tierra de los feos. Y la palabra amorreo significa amargado. Y entenderán por qué les llamaban amorreos. Era gente de amargura. Israel viene y Dios dice, toma posesión de la tierra, y ¡boom! Toma posesión. Si usted lee el libro de Josué, no desecharon a los amorreos, sino que hicieron, habitaron con los amorreos. Cuando Dios les mandó ¿a qué? A sacarlos, pero ellos decidieron ¿qué? Habitar con ellos. Y cuando habitan con ellos, dejan de confiar en Dios. Al dejar de confiar en Dios, dejan de confiar en ellos, pierden su identidad. ¿Y la identidad de quién adquieren? Del amargado. No sé si me estoy dando a entender. Y esta identidad llevó a que levanten un altar. Y este altar les llevó a tener más miedo. Porque tuvieron una identidad de los amargados, levantaron un ídolo y en vez de estar tranquilos les llevó a estar ¿con qué? Con miedo. Como la mujer que tiene miedo a la soledad y al fracaso y lleva a levantar un altar a un hombre que no es su marido. Y su miedo le lleva a levantar un altar. No es su marido. Y ese altar siembra en aquella mujer amargura. ¿Qué mujer, dígame usted, es feliz viviendo con un hombre que no es su marido? ¿Qué mujer es feliz viviendo con un hombre que no es su marido? Creo que no hay mujer feliz que vive con un hombre que no es su marido. Y vive en incertidumbre. Que tal vez el día de mañana la abandone. Ahora, presta atención en el versículo 10. Dice que aquel ídolo le llevó a vivir en amargura. Y esto me encanta. Versículo 10. No temáis a los ídolos de los amargados, en cuya tierra habitas. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué? ¿No habéis qué? Ven acá, amorreo. Ven acá, José. Dios le dice, posee aquella tierra. Dios dice, a ver, mijito, anda, posee la tierra de los amorreos. Voy y poseo la tierra. Y dice, pero saca a los amorreos. Y no, yo digo, habito con él. Al habitar con él, adquiero la identidad de él. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando adquiero la identidad con él, háblame, dime hola o algo. Habla más duro. ¿Cuál es el problema? Como estoy con la identidad de él, no escucho ¿qué? Su voz. ¿Qué pasó con Israel? Al identificarse con los amorreos, dejaron de escuchar ¿qué? La voz de Dios. ¿Y cuántas veces cuando adquirimos la identidad de otro porque perdimos nuestra identidad, dejamos de escuchar la voz de Dios? ¿Cuántas veces nos pasa eso? Porque tenemos la identidad de otro. La mujer, voy a hablarlo así directamente, que a veces, o el hombre que vive en unión libre, está adquiriendo una identidad y deja de escuchar la voz de Dios. Porque tal vez nuestra sociedad nos dice que es normal. No, que vivan en unión libre es normal. Pero también que el hombre y la mujer vivan en soledad también se está convirtiendo en normal. Dejamos de confiar en Dios, que les llevó a adoptar una identidad. Dios no nos llamó, présteme atención en esto, Dios no nos llamó a mezclarnos con ellos. Dios nos llamó a hacer influencia de ellos. No sé si me estoy dando a entender.
Dios no nos llamó a estar y mezclarnos con ellos, sino Dios nos llamó a que nosotros seamos influencia de ellos. Por eso dijo, sácalos de la tierra. Y cuando ellos estén lejos van a decir, el pueblo que nos sacó de la tierra, ese es un pueblo de Dios. Dios les llamó a ser influencia, mas no mezclarse. Pero ¿qué pasó con Israel? Se mezcló y dejó de ser ¿qué? Influencia. ¿Qué nos pasa hoy en día? Nos mezclamos con el mundo, pero no somos influencia positiva para el mundo. Hoy nuestra sociedad nos dice que es normal que los jóvenes tengan relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero también se está haciendo normal tener jóvenes con depresión y un alto índice de suicidio. ¿Por qué? Porque están adoptando costumbres que para el mundo es normal y son altares que necesitamos derribar. ¿Quieres ser un héroe que sale de la cueva? Tienes que aprender a derribar ese altar. Derriba tu altar. Hoy es normal que una persona o una pareja vive en unión libre, pero también se está haciendo normal la falta de compromiso de la pareja entre sí. Y si uno se cansa de ello, se cansa, toma el camino más corto. Pero el cobarde, que es el abandono. Présteme en atención lo que voy a decirles. No necesariamente porque sea normal tiene que ser aceptable. Voy a volverlo a repetir. No necesariamente porque sea normal tiene que ser aceptable. No porque nuestra sociedad nos dice que es normal, lo vamos a aceptar. Al contrario, debemos analizarlo. Y si se va en contra de nuestra moral, no la vamos a aceptar. Porque nosotros no somos llamados para mezclarnos con los amargados. Nosotros somos llamados para darles luz a los amargados y que ellos tengan influencia en nosotros. Pero para que eso suceda, es necesario derribar el altar. Gracias, muchachos. A veces aceptamos altares de nuestra sociedad y nos lleva a meternos en la cueva. Ah, no, vivir en unión libre es normal. Son altares que tienes que derribarlos. Ah, no, tener relaciones sexuales antes del matrimonio es normal. No, son altares que tienes que derribarlos. No es por lo que, si la gente dice que es normal, no lo voy a aceptar. Yo no estoy llamado a meterme en una cueva. Yo estoy llamado a salir de la cueva. Pero para salir de la cueva, tengo que derribar el altar. Si no derribas tu altar, no vas a salir de la cueva. No podrás ser un héroe mientras no derribes tu altar. Dios le dijo a Gedeón, derriba el altar de tu padre. Eres valiente, pero derríbalo. ¿Qué altar tienes en casa? ¿Qué altar estás teniendo que te está metiendo cada vez más y más en la cueva? ¿Qué altar tienes que cada vez te hunde más en la cueva? Derriba tu altar. Nelson Mandela fue un hombre que no vivió lo normal como aceptable. Nelson Mandela vivió en un ambiente donde era normal que un negro no comiese donde comían los blancos. Pero para Mandela no era aceptable. Sabía que al imponerse a todo un sistema iría contra él. Y así fue. Por no aceptar lo normal, fue puesto preso 20 años. 20 años preso por no aceptar lo normal, para hacerlo callar. Lo interesante es que cuando salió de aquella cárcel, salió como un héroe. Y me encanta la frase que dijo Mandela, y esta es la frase que él dijo. Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente, sino el que conquiste ese miedo. Voy a repetirlos. Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Estaba 20 años en la cárcel y dijo, aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. ¿Cuántas veces por el miedo de ser aceptados en un lugar, lo que el mundo dice que es normal, también lo decimos que es normal, y son altares que se están levantando y nos metemos en la cueva? ¿Quieres ser un héroe? Aprende, segundo, a derribar tu altar. Diga conmigo, derriba tu altar. Tercero, el héroe de la cueva. Primero, ¿cómo? Confiando en Dios. Segundo, derriba tu altar. Tercero, héroes que salen de la cueva. Diga conmigo, héroes que salen de la cueva. Cuando veo la película de héroes con mi hijo, esos héroes que a él le encanta, observo personajes con capacidades superhumanas, pero con fuertes problemas existenciales al mismo tiempo.
me doy cuenta que en esa película hay un rico fanfarrón que no puede entablar ni siquiera una relación con una mujer. Un hombre corpulento sacado de una época y puesto en otra en el cual no encaja en aquella época que le han puesto. Un científico con un problema genético que cada vez que se molesta se cambia o se transforma, que no le lleva a aceptarse a sí mismo. También veo un Dios que tiene un grave problema con su hermano, que quiere destruirlo. Y cada vez cuando veo esa película de héroes, veo hombres que tal vez con capacidades superhumanas, pero que no pueden ni siquiera vencer los mismos problemas existenciales que ellos están pasando. No pueden resolver aquellos sencillos problemas existenciales. Gedeón tal vez tenía todas las capacidades para ser un héroe, pero dejó de confiar en Dios. Gedeón tenía todas las capacidades para ser un héroe, pero dejó de confiar en Dios. Al dejar de confiar en Dios, le llevó a dejar de confiar en sí mismo. Al dejar de confiar en sí mismo, esto le trajo miedo, al punto que perdió su identidad y adquirió la identidad de los amorreos, para estar escondido, ¿dónde? En una cueva, tomando lo normal como aceptable. El día de ayer estaba dando la historia de la iglesia a pastores y hermanos, y les decía, preste atención en lo que les decía, que la iglesia nace en un ambiente cultural confuso, en un ambiente donde se había perdido la identidad de los pueblos. La ideología griega había confundido a tal manera que todas las culturas, a tal punto que se llevó a tener un sincretismo religioso. Y se había perdido la identidad de los pueblos, y en medio de este ambiente cultural confuso nace la iglesia. En medio de ese ambiente confuso, sin identidad, donde cualquier religión naciente, si no se acoplaba a los pensamientos sincretistas de la época, desaparecía. En medio de esa situación nace la iglesia. Pero lo sorprendente es que la iglesia, en vez de ir desapareciendo, empieza a crecer. Les persiguen y empieza a crecer. Les dicen ignorantes y empieza a crecer. Y la pregunta es, ¿por qué la iglesia empezó a crecer? Y es porque el Espíritu Santo estaba y está en medio de la iglesia. Y quiero que vayamos al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 34. Entonces el Espíritu de Jehová vino sobre ¿quién? ¿Vino sobre quién? ¿Qué es lo que llevó a que el héroe salga de la cueva? ¿Qué es lo que llevó a que el héroe salga de la cueva? ¿El Espíritu qué? De Dios. ¿Qué es lo que llevó a que la iglesia siga creciendo en un ambiente de crisis? El Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos va a llevar a salir de la cueva, mis hermanos? Es el Espíritu Santo. No basta tener tan solo buenas intenciones. Hay gente que tiene muchas buenas intenciones, pero eso no basta. Muchos de los políticos que tal vez suben a gobernar, tal vez tienen buenas intenciones, pero eso no basta, porque son héroes que están en la cueva, porque el único que puede transformar es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos convierte en el punto de referencia, en el punto de encuentro. Dice la Biblia que cuando Gedeón confió en Dios, derribó el altar, el Espíritu Santo descendió sobre Gedeón al punto que llevó a ser el punto de encuentro con los demás pueblos. Préstame atención en lo que les voy a decir. El Espíritu Santo no es la lejana tercera persona de la Trinidad. Eso es una mala idea que está en nuestra mente. Sáquese. ¿Cuál es el Espíritu Santo? La tercera persona de la Trinidad. Pero la Biblia no le menciona que es la tercera persona. Solo la Biblia dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. No le dice primero, segundo y tercero. No sé si me estoy dando a entender. Pero nosotros le decimos la tercera persona. Pero la Biblia no le dice que es el tercero. Solo dice Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué menciona tercero al Espíritu Santo? Porque en el Antiguo Testamento el Padre se manifestó. En los Evangelios Jesús estaba con los apóstoles. Y ahora la iglesia, el Espíritu Santo está en la iglesia. ¿Por qué se menciona tercero al Espíritu Santo? Porque ahora es donde el Espíritu Santo está actuando. Pero el problema es que nosotros hemos puesto al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Cuando nos olvidamos que el Espíritu Santo es el consolador que puede transformar lo intransformable. El Espíritu Santo es el que puede dar autoridad al miedoso. El Espíritu Santo es el que puede convertir a los cobardes en héroes. El Espíritu Santo es el que puede sacar al héroe de la cueva. El Espíritu Santo es el que nos llevará a que hagamos hazañas extraordinarias. Porque un héroe no es aquella persona que tiene cosas sobrenaturales. Un héroe es aquella persona que puede hacer hazañas extraordinarias. En medio de un ambiente donde los matrimonios se están destruyendo, puedan levantarse héroes y decir con vidas extraordinarias, con hazañas extraordinarias, que Dios puede mantener estables los matrimonios. Eso es ser un héroe. En medio de una sociedad donde los jóvenes ya no tienen anhelo de soñar, donde los jóvenes han perdido la noción de soñar, donde los
anhelan, tal vez es un suicidio, puedan levantarse jóvenes en medio de esta iglesia con hazañas extraordinarias y decirles: con Cristo hay esperanza, con Cristo la vida es diferente. Héroes que salen de la cueva para decir al mundo que Dios cambia y transforma nuestra historia. Héroes que salen de la cueva. Pero para salir de la cueva tienes que aprender ¿a qué? A confiar, a derribar tu altar y dejar que el Espíritu Santo descienda. Era un héroe, pero estaba en la cueva. ¿Cuántos héroes están aquí, pero aún permanecen en sus cuevas? Póngase de pie. ¿Cuántos héroes aún están en las cuevas? Oh Padre de gloria, los músicos pasen, por favor. Sé que tenemos cena, pero denme unos 5 minutos de su tiempo. Siento algo de Dios. ¿Cuántos jóvenes han perdido la noción a la vida y sentido a la vida porque están escondidos en una cueva? No quieren salir. Y Dios dice: hoy es el tiempo que salgas de la cueva. Confía en mí, derriba tu altar y el Espíritu Santo descenderá. Confía en Dios, que Él confía en ti. Si Dios confía en ti, ¿por qué no vas a confiar en Él? Derriba tu altar y el Espíritu Santo descenderá. La vida careció de sentido. Es que eres un héroe que te encuentras en la cueva. No confía en Dios. Humana basura. ¿Estás dispuesto a confiar en Él? Si quieres que haga una oración, solo levanta la mano en el lugar donde estás. No es necesario que pase. Diga: Señor, yo quiero salir de aquella cueva. Aquella cueva que me está atormentando. Aquella cueva que está acabando mi vida. Señor, yo quiero salir de aquella cueva. Ya me cansé de vivir en esa cueva. Me cansé de estar en esta cueva. Cierra sus ojos. Si alguien más quiere que oremos, levante su mano. Señor, yo quiero salir de esta cueva. Mira, Padre, cada mano levantada. Mira, Señor, que donde están en aquella cueva, Padre, seas tú sacándolos, mi Rey. Mira, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Mira aquella cueva, Dios de gloria, que tal vez nos está atormentando. Es que, Padre, tal vez nacimos con sueños, con anhelos, pero las palabras constantes de fracaso me llevaron a estar metido en una cueva. Ahora, Señor, quiero salir de aquella cueva. Espíritu Santo, desciende sobre mí. Esta mañana yo decido confiar en ti. Decido derribar ese altar para que tú desciendas. Ya no quiero estar metido en esa cueva. Ya no quiero quedarme en esa cueva. Espíritu Santo, hoy decido salir, Padre de gloria. Oh, mi Rey. Espíritu Santo, así como descendiste sobre Gedeón, clamo para que tú desciendas, Espíritu Santo.